¿Qué está pasando con la iglesia de Jesucristo en estos últimos tiempos? Ahora la persecución está desde adentro del mismo pueblo, porque se han levantado diversas corrientes teológicas que quieren opacar, que quieren tumbar la manifestación del Espíritu de Dios. Es que la iglesia es fundamentada bajo el poder del Espíritu Santo. La iglesia en este tiempo necesita dejar a un lado los métodos humanos, dejar a un lado las estrategias humanas y volver al fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. La iglesia del Señor Jesucristo le ha tocado atravesar en innumerosas ocasiones diferentes tiempos, épocas y edades, donde en cada una de ellas se ha visto atacada, afectada, perseguida de diferentes maneras. Por ejemplo, en el tiempo de los apóstoles, la Biblia establece que se levantó una persecución en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el plan de Satanás siempre ha sido extinguir, desaparecer, raer de la tierra lo que es la iglesia de Jesucristo, que es su cuerpo. Porque ya que él no pudo con Cristo, no pudo vencerlo, más bien Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y Jesús dijo: así como yo he vencido, ustedes también vencerán. Ahora bien, cuando Jesús dice como yo he vencido, ustedes también vencerán, está aludiendo de que en cualquier momento Satanás vendría a hacernos la guerra a nosotros como iglesia. Y esta es la razón por la que muchas veces, en muchos tiempos, la iglesia ha sido perseguida de una u de otra forma. Por ejemplo, en el tiempo apostólico, la forma que Satanás estaba utilizando era perseguir, matar, encarcelar, darle como comida a los leones, a los cristianos. Esta era una de las formas en la que Satanás pues estaba persiguiendo a los cristianos. El propósito del diablo era que ellos renuncien a la fe. De hecho, Pablo, en una de sus defensas, hablando cuando él perseguía a la iglesia, él dice: yo tenía órdenes por medio de los sumos sacerdotes, y yo, dice Pablo, los perseguía, los encarcelaba, los arrastraba públicamente, de tal forma que a muchos de ellos los hice negar su fe en Cristo. Y este es el propósito número uno de Satanás. ¿Cuál? Hacer que el creyente renuncie su fe en Cristo. Entonces, ¿qué acontecía? Que la Biblia dice, o la historia de la iglesia dice, que mientras más perseguían a los cristianos, mientras más lo mataban, mientras más los encarcelaban, dice la historia que más personas se convertían. Porque tenemos que entender algo: la iglesia es el propósito de Dios en la tierra. La iglesia, Jesús dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. No hay entidades humanas, diabólicas, infernales, espirituales, que puedan detener el avance de la iglesia aquí en la tierra. Es por eso que Satanás sigue con la misma persecución. Lo que él hace es que cambia las estrategias para que muchas veces no podamos discernirlo o no podamos entender, comprender que detrás de esas artimañas está él. Porque la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz.
para que no podamos descifrarlo, no podamos decodificarlo. Pero sin embargo, la Biblia dice que Dios nos dio la mente de Cristo y que tenemos el entendimiento iluminado para que podamos discernir las altimañas que Satanás está infiltrando en la iglesia. La iglesia pasó muchas persecuciones por medio de los emperadores. Cada uno de ellos desataba una fuerte persecución en contra de la iglesia. Uno de los mayores ejemplos lo encontramos en el apóstol Juan. Juan dice: yo, Juan, vuestro hermano y consiervo en el Señor, estaba en la isla que se llama Pasmo por causa del testimonio de Jesucristo. Juan lo envían a Pasmo con la finalidad de que en Pasmo él se muera. ¿Pero qué era Pasmo? Pasmo era una isla donde enviaban a los criminales que representaban una amenaza para el imperio romano, los delincuentes más aterradores, los delincuentes más asesinos, las personas más criminales se encontraban en esta isla llamada Pasmo, de tal forma que como solamente habían hombres, muchos de ellos se cogían unos con otros. Ahí en esta isla está Juan, no porque era un asesino, no porque era un fornicario, no porque era un adúltero, no, era porque era un siervo de Jesucristo que estaba dando testimonio, y Satanás quiso intimidarlo, quiso matarlo. Pero ¿qué acontece? Que a través de los años él va cambiando las estrategias, y en el tiempo de Constantino, en el 300 y tanto después de Cristo, dice que Constantino llega al poder, y en vez de continuar la persecución de los emperadores, ¿qué hace Constantino? Constantino usa una estrategia más sutil que los demás emperadores, porque él sabía que la persecución no había podido, ¿verdad?, contrarrestar, no había podido extinguir a los evangélicos que caminaban en la tierra. Entonces, ¿qué hace Constantino? Constantino lo que hace es que une la iglesia con el Estado, y ya los cristianos pasan de ser perseguidos a ocupar un puesto político en el reino o en el imperio romano. Ya ellos pasan de ser marginados, de ser menospreciados, a ser vistos como alguien de posición, como alguien de respeto, como alguien de rango, como alguien a quien hay que darle honra. Ya ellos no están siendo perseguidos. Entonces, ¿qué pasó en esta época? Que los cristianos se acomodaron demasiado, y es ahí donde la iglesia se une con el Estado, y ya la persecución cesó, la persecución se extinguió. Ya nadie está siendo perseguido por los emperadores. Ya la iglesia, hermano, el fuego fue disminuyendo, porque la historia dice que en la persecución, mientras más lo perseguían, más el fuego del Espíritu avivaba a los cristianos, más el fuego del Espíritu, ¿verdad?, ardía en el corazón de ellos por llevar a cabo la obra de Cristo, por llevar a cabo el evangelio, por llevar a cabo la misión que Cristo dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero con Constantino este fuego se extinguió. La iglesia se sintió muy cómoda, ya no estaba siendo perseguida. Parece que ellos pensaron que ya la persecución se extinguió, pero lo que ellos no sabían, que esto también era una altimaña de Satanás para intentar apagar el fuego del Espíritu que estaba sobre ellos. Pero ¿qué acontece en este tiempo? ¿Qué está pasando con la iglesia de Jesucristo en estos últimos tiempos? Estamos viviendo, atravesando momentos difíciles, momentos determinantes, momentos caóticos, momentos de apostasía como nunca. Ya muchas veces la persecución no viene desde afuera, ahora la persecución está desde adentro del mismo pueblo. Porque se han levantado diversas corrientes teológicas que quieren opacar
que quieren extinguir, que quieren tumbar la manifestación del Espíritu de Dios. Y tenemos que ser claros con algo. Es que la iglesia es fundamentada bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso, cuando Pablo llega a Éfeso, se encuentra con unos discípulos en aquella ciudad. Y Pablo les pregunta a ellos, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y la respuesta que ellos le dan a Pablo es, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Y dice que Pablo los bautizó, le puso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Más que nunca la iglesia en este tiempo necesita dejar a un lado los métodos humanos, dejar a un lado las estrategias humanas y volver al fuego del Espíritu Santo, porque lo que nos dio vida, lo que nos hizo ser quienes somos, no fue un método que alguien se inventó, no fue un método que alguien creó, no vino por conocimiento humano, vino por la voluntad y guianza del Espíritu Santo de Dios. Por eso Cristo, hablando con los discípulos, les dice a ellos, no salgan de Jerusalén hasta que sobre ustedes nos venga el bautismo del Espíritu Santo. Y Jesús dice, no dentro de muchos días seréis bautizados con el Espíritu Santo, porque Jesús más que nadie sabía que la iglesia se le iba a ser imposible llevar a cabo la obra misionera si el Espíritu Santo no estaba con ellos. Y tenemos que entender algo, que es imposible que una congregación, que un creyente sea efectivo si no tiene al Espíritu Santo viviendo dentro de él, porque él, dice la Biblia, nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Lamentablemente, en el tiempo que estamos viviendo, el último tiempo, el tiempo, yo creo que es el tiempo de la última generación, de la lluvia tardía, de la última cosecha, que en cualquier momento la iglesia será arrebatada y quitada de esta tierra. Más que nunca hemos apagado y hemos ignorado a la persona del Espíritu Santo de Dios. Y Dios quiere que usted vuelva a arder como nunca. Que usted se vuelva a encender como nunca. Que usted vuelva a sentir los ríos del Espíritu Santo de Dios. Por eso el apóstol Pablo aconseja al joven pastor Timoteo. Le dice, Timoteo, aviva el don de Dios que está sobre ti. Porque hay momentos que las circunstancias, las batallas, los procesos, las guerras, las dificultades, las escasez, muchas veces van a intentar apagar el fuego de Dios en nuestras vidas. Pero nosotros somos los responsables de hacer y de permitir que el fuego arda continuamente. Y la iglesia, hermanos, que me está escuchando en estos momentos, ha descuidado al Espíritu Santo de Dios. Ha dejado a un lado, lo ha ignorado totalmente. Y ya no sentimos hablar en lengua como antes hablábamos. Ya no sentimos la corriente del Espíritu como antes la sentíamos. Ya no sentimos esa confirmación. Ya no nos dejamos guiar como antes nos dejábamos guiar. Él no nos está guiando como antes. No es porque Él no quiere hacerlo. Es porque nosotros le hemos dado la espalda a la persona más importante. Es el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que volver al de Él. Y como yo decía en una ocasión, una iglesia sin el Espíritu es como un vehículo lujoso, pero sin un motor que lo arranque, sin esa fuerza motriz que lo guíe, que lo dirija. Las iglesias hoy en día están bien adornadas, están bien lujosas, están bien decoradas, con aires, alfombras, asientos, ¿verdad?, acolchados, pero en muchos templos ya no se siente el fuego del Espíritu de Dios. En muchas congregaciones ya no se ha hablado en lengua como antes. En muchas iglesias ya los demonios no se manifiestan. En muchas iglesias no se sanan los enfermos porque hemos dejado al Espíritu
Espíritu de Dios por métodos humanos, por creernos que lo sabemos todo, por afianzarlo a un método que alguien nos enseñó, pero ese método quizás sirvió para un tiempo, pero lo que nunca pasa de moda es el Espíritu de Dios. Dios quiere que en este momento, que en este tiempo, usted como creyente, usted como iglesia, vuelva a buscarlo como nunca, que arda en usted la pasión del Espíritu Santo, que arda en usted el fuego del primer amor, que arde en usted la persona del Espíritu Santo de Dios. No podemos bajo ninguna circunstancia, hermanos que me esté escuchando en este momento, seguir caminando si no tenemos al Espíritu Santo de Dios. Es imposible que una iglesia sea efectiva en los milagros, en la manifestación, confrontando al diablo, si el Espíritu de Dios no está con ella. Es imposible. Porque nos hemos vuelto profesionales en el altar. Ya sabemos cómo manipular las personas. Sabemos cómo sacar los amenes a las personas. Sabemos cómo hacer que las personas griten. Sabemos cómo hacer que las personas dancen. Sabemos cómo hacer que las personas se pongan de pie. Sabemos cómo hacer que las personas levanten la mano. Pero mi pregunta, ¿está el Espíritu de Dios en ese lugar? Porque cuando Él está en un lugar, no hay que hacer mucho alboroto. Cuando Él está, las personas lo sienten. Cuando Él está, usted siente que Él llegó. Cuando Él está, los demonios se van de los cuerpos. Cuando Él está, el que está enfermo es sanado. Cuando Él está, el que está caído es levantado. Cuando Él está, el que está perdido es encontrado. Cuando Él está, Él restaura. Cuando Él está, Él salva. Cuando Él está, Él rompe cadenas. Hace falta que a nuestros cultos vuelva la persona del Espíritu Santo. Hace falta que el Espíritu Santo le demos el lugar que Él se corresponde, que le demos el lugar que Él merece. Hace falta que la iglesia vuelva a sentir al Espíritu de Dios en sus tiempos como nunca antes. Lo que hace una iglesia efectiva no es el templo. Lo que hace una iglesia efectiva no es lo lujosa y linda que se vea. Lo que hace a una iglesia efectiva no es cuánto diezmo se da, no es cuánta ofrenda se recoge, no es cuán lindo se predica, ni qué tan lindo canta el coro de adoración. Lo que hace a una iglesia efectiva es el poder del Espíritu Santo de Dios que rompe la cadena. Lo que me libertó a mí no fue un método, fue el Espíritu de Dios. Lo que te libertó, lo que te salvó, lo que te rescató fue el Espíritu de Dios. Hace falta que la iglesia vuelva a sentir la corriente del Espíritu de Dios como nunca. Hace falta que volvamos a sentirlo. Hace falta que volvamos a habitar en nuestras vidas al Espíritu de Dios. Hace falta que sintamos su corriente. Hace falta que sintamos su presencia, que lo sintamos como fuego, que lo sintamos como río, pero que lo sintamos de cualquier forma, en el silbo, en el fuego, en el terremoto, pero que volvamos a intimar con Él como antes. Hace falta que la iglesia vuelva de nuevo, amados hermanos, a sentir a la persona del Espíritu Santo. Los hemos dejado, nos hemos descuidado de Él. Ya no queremos hablar en lengua, nos avergonzamos de sentir al Espíritu Santo, nos avergonzamos de decir que somos creyentes, nos avergonzamos, ya no le hablamos a nadie de Él. Hace falta que se levante creyentes genuinos que entiendan que sin Cristo no somos nadie, que sin Él no vamos a ningún lugar. Hace falta creyentes que vuelvan a tener la revelación, la profundidad, la intimidad del Espíritu Santo de Dios. Yo te invito en este tiempo a que si estás siendo perseguido, si estás bajo ataque, si estás bajo guerra, si estás bajo dificultad, si los demonios te están atacando, si el infierno se levantó contra ti, es el momento, es el tiempo donde usted necesita volver a la presencia del Espíritu de Dios, porque en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia el río corre. En su presencia
el fuego se enciende. Dios quiere que usted, como iglesia, vuelva al de Él en el fuego del Espíritu Santo. Dios te bendiga. ¿O por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.